en Hechos capítulo 10, es una historia muy conocida, hermanos, y me llama mucho la atención un detalle. Hechos capítulo 10 habla sobre Pedro y Cornelio, y son dos escenas, ¿no? Hechos capítulo 10. Del versículo 1 al versículo 8 es una escena, y del versículo 9 al versículo 18 o 17 es otra escena. Dos personas. Muy bien. Entonces, Cornelio, la Biblia tiene una descripción muy interesante acerca de Cornelio. Dice, había un hombre llamado Cornelio, era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Así que decimos que Cornelio era un empleado público, era un hombre de alto cargo y era un hombre de las fuerzas armadas en ese momento de Roma. Pero esa es la primera parte, ¿no? O sea, él no era judío, no era judío. Y la segunda parte ahora nos habla un poquito más de él, no solo como en el ser, ¿no? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esto me pareció muy interesante. Estamos hablando de un hombre que no es bautizado, que no es nacido en el Evangelio, es un hombre simplemente, yo considero que por la sensibilidad que nota de este eh, militar, un militar sensible en su parte espiritual, yo estoy segura que él debió haber escuchado la experiencia del Señor Jesús. Quizás él era del ejército. Yo creo que las personas del ejército, los soldados que vieron qué se hizo con Jesús, que sintieron ese tremendo terremoto, que se dieron cuenta que se oscureció todo eso, ellos dijeron, este realmente era Dios. Y yo pienso que esto retumbó terriblemente por todo ese ejército y hubo personas que fueron conmovidas y el Espíritu Santo tocó, como es el caso de Cornelio. Y bueno, había una tendencia en él a las 3 de la tarde. ¿Por qué a las 3 de la tarde? ¿Por qué a las 3 de la tarde él oraba? ¿Por qué a esa hora que oraba se le presentó un ángel? Hermanos, yo creo que había una conexión o un vínculo con eso que pasó a las 3 de la tarde allá un viernes de Pascua, en la fiesta de la Pascua, allá en donde Jesús murió, y esto retumbó, y esto llegó al corazón de alguna manera de este hombre, y no se quedó solamente en él, sino que ahora fue enseñado, fue cultivado a su familia, porque eso es lo que dice la Biblia, que era piadoso él, pero también su familia. Y bueno, ¿qué pasa? Ya conocemos el relato, llega un ángel, es un ángel, dice que vio una visión es que usted está despierto, usted no está dormido, usted está despierto y es tomado en ese momento por el Espíritu de Dios y se le presenta algo, ¿no? Dice como a la hora, o sea, como a las 3 de la tarde y un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente, aterrorizado, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Era un hombre que sabía que esto venía de parte de Dios. O sea, era un hombre que vivía conectado con el Señor. Hermanos, era un militar, manejaba gente, él no podía tener su carita, no, él debía ser un hombre como imponente, ¿no? O sea, un hombre, pues, exacto, y era un hombre que dirigía un grupo, un gran grupo de soldados. ¿Y qué le dijo el ángel? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y le dio una orden, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este está en la casa de un cierto Simón, que es curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Apenas él escuchó eso, ¿qué hizo? Ay, sí, ¿será que eso fue Dios? Ay, no, ¿qué tal que haya sido por allá de otra parte? Ay, sí, pero ¿será que sí? ¿Será que yo escuché bien? ¿Será que fue lo que pasaría? No, hermanos. La fe. La fe, ¿cómo se comprueba? Porque usted obedece. Entonces, ¿qué hizo? Se fue el ángel
y llamó a dos de sus criados, de sus hombres. Uno de ellos era una persona que él seguramente había sido influencia, seguramente tenían esa conexión espiritual, esa búsqueda, tenían un diálogo al respecto. O sea, había un hombre, otro también que era devoto, soldado, que de los que le asistían, a los cuales envió, o sea, él hizo caso, váyanse para Jope, la dirección es esta, junto al mar, hay un hombre que se llama Simón, él es curtidor, allá hay un tal Pedro, hágame el favor, él algo va a decir, él algo va a hacer, hay que ir. De una vez en marcha. Y el cielo, mientras tanto, trabajando allá a donde Pedro, ya es otra escena, Pedro, discípulo, recibió el Espíritu Santo, andó con Jesús, fue estudiante de Jesús, bueno, todo eso. Y él tiene un sueño también. Ah, bueno, ya vamos a mirarlo en el versículo 9 y 10. Está Pedro, tiene hambre, es la hora del mediodía, él va a orar mientras que le sirven. Él quiso comer, pero mientras le preparaban algo, dice, le sobrevino un éxtasis. Le sobrevino un éxtasis. Una visión también, que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, y vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, no, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz otra vez y le dijo, que vio lo que Dios limpió, no lo llames común. Bueno, hermanos, yo sé que esto es una enseñanza. El Señor quería trabajar en el corazón de Pedro porque era una persona que amaba a Dios, pero que pensaba que el camino de Dios era como la vía férrea. El tren no puede pasar por otra parte, sino por el ferrocarril, por la vía férrea de él. Él no puede transitar por ningún otro lado. Y a veces pensamos que así son las cosas en el Señor y somos demasiado, ¿cómo sería la palabra? Demasiado, o sea, es que una cosa es la firmeza y otra cosa es no poder tener esa disposición a la sensibilidad para que yo haga lo que Dios diga, así la cultura, así la tradición, así la costumbre, así lo que me han enseñado en la iglesia, no sea de esa manera. ¿No? Entonces a mí me enseñaron en la iglesia que a la mujer el hombre es el que manda en la casa, y como el hombre manda en la casa, pues acá se hace lo que yo diga. Así el Señor de otra manera nos está invitando a considerar a su pareja, a escucharla, a poder a tomarla en cuenta para las decisiones, ¿no? A veces hay ese tipo de luchas en nuestra cabeza, no, pero la Biblia dice que yo soy la cabeza, es lo que yo diga. Entonces, pues no, hermanos, yo pienso que esta experiencia de Pablo, de Cornelio y Pedro nos enseña, y quiero centrarme en una cosa, qué importante es escuchar la voz de Dios y obedecerla. Así choque contra lo que yo he entendido o lo que yo he asimilado de las cosas, porque a veces nosotros entendemos un poco diferente a la voluntad realmente del Señor. Y bueno, no fue lo mismo cuando Dios habla a Cornelio a cuando Dios habla a Pedro. Aunque Pedro tenía el Espíritu Santo, pero para Pedro fue, ¿cómo? ¿Que yo tengo que qué? No, 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 imposible. O sea, no se dio el momento para, Señor, yo creo que yo he aprendido esto, pero dígame qué quieres enseñarme a través de esta situación, de esto que me estás mostrando. No, o sea, dice que fue un no de una, no rotundo. Entonces, hermanos, solo quiero que reflexionemos en la necesidad de vivir, ¿no? El Evangelio real. Solo quiero invitarlos a que nos tomemos muy en serio la palabra del Señor, de buscar esa perfección en el Señor Jesús. Y no solamente allá en la iglesia, no solamente en esos espacios a donde me es muy fácil, porque pues yo no vivo con los hermanos, entonces es fácil, ¿no? Pero en la convivencia el Señor nos dice, ¿cómo está esa perfección? ¿Qué hace falta? Y por eso
vengo a colocarles delante de ustedes esta enseñanza que en el nombre de Jesús deseo que el Espíritu Santo a cada uno, según la necesidad, nos ayude a entender qué nos quiere decir la disposición a la palabra o a la orden que da Dios en Cornelio y la disposición en la palabra que da Dios que tuvo Pedro para Dios. Sí, los dos hicieron, solo que a veces somos un poquito lentos, somos un poquito, hay que repetirnos. El Señor tiene que a veces trabajar un poquito más cuando tenemos tantos formatos, ¿no? Formatos religiosos. Y bueno, eso si nos dejamos llevar por esos formatos es terrible, hermanos, porque nos puede pasar lo que le pasó a los fariseos. Los fariseos, ellos hacían cosas, pero en su realidad, en su vida, en su profundidad, pues no era así, era solamente una practicidad, una práctica muy externa, ¿no? Por eso el Señor Jesús un día les dijo a los otros, les dijo, vea, escuchen lo que ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Y bueno, que el Señor Jesús no vaya a decir de nosotros, de los hogares eso. Ay, ese hogar de allá, ay, no, bueno, escuchen que el mensaje que ellos tienen de la iglesia, sí, sí, eso es verdad, pero no, por favor, no miren cómo se tratan como pareja, no miren cómo tratan a los hijos, no miren cómo son, o sea, los detalles, ¿no? Esos pequeños detalles. Entonces, bueno, hermanos, será pues lo que queríamos como compartirlo. Amén. Sí, sí, con Marita analizábamos eso, de qué bonito cuando el Señor nos revela cosas al hogar, ¿no? Y hacerlas. Precisamente comentábamos cómo el hogar se puede malograr por nada, ¿no? Y lo lindo que escuchar la voz del Señor, como decíamos, pues, es ser obedientes. Así como el Señor le habló a Cornelio también, Señor, recibo tu palabra y hacemos tu voluntad, y es hermoso, ¿cierto? Hermoso ver cómo cuando se coloca las dificultades todo a los pies del Señor, hay bendición. Y bueno, hermanos, va a haber siempre un momento, o sea, yo lo sentí, les confieso, yo lo sentí, ¿qué día fue? Hablamos un lunes. Hablamos el lunes en la noche y el martes, eh, la mente, ¿no? La mente, bueno, pero es que también, bueno, como que uno siempre esa tendencia a defenderse, pero hay un punto en el que el Espíritu Santo le dice, nada, o sea, humíllate y ya, todo se soluciona. Listo. O sea, acá hay una oportunidad o para solucionarlo ya o para seguir con la molestia. Vamos para el cielo. ¿Cuál es el problema? Pues humíllate, o sea, reconócelo y lo dialogan y ya, listo, continúan. Y mire que eso pasó, ¿no? Entonces lo volvimos a retomar el martes, lo dialogamos, hicimos el culto, oramos y ya, tan tranquilos y ya, como si nada. Entonces, y a veces, hermanos, pasa es que empezamos con la lucha mental. Ah, no, no, pues a mí me lo dijo feo, yo no tiene razón, o es que no siempre ha sido así. Entonces, como que está esa lucha mental y ahora se expresa y continúa la dificultad. Y hermanos, pues no, no es la idea. Necesitamos tener una meta, ¿no? Ser perfectos como nuestro Dios es perfecto y la escuela de la perfección está en el hogar, con tu pareja, con tus hijos, con tus adolescentes. Así que, hermanos, no sé si de pronto hay alguna mamá que, como me expresaba una mamita, que el hijo tomó la decisión de irse por algún lugar, está con una lucha muy fuerte, y entonces las otras personas de la familia, no, pues déjenlo, fue la decisión que él tomó, pero Dios le dijo su hijo. Ella estaba orando y me dice, yo escuché o sea, yo escuché en mi mente, es una voz, es algo que yo sé que no es de mí, no me lo inventé yo, que me decía su hijo. Entonces, concluimos en que Dios dijo, nada, tienes que dedicarle el tiempo a tu hijo, así vaya a cumplir 30 años, así haya sido rebelde, o sea, lo que sea, pero Dios dijo y hay que obedecer como Cornelio. No hay que hacerlo de Pedro, ponerme a refutar, porque a veces, bueno, el Espíritu de Dios gana, y entonces, listo, se hizo lo que el Señor dijo, como en el caso de Pedro, un poquito demoradito, un poquito luchadito, un poquito empujadito, pero se hizo. Pero ¿y cuando no? Cuando desaprovechamos esa oportunidad que Dios
nos está hablando. Y recuerden, hermanos, que es el tiempo en el que tenemos que empezar a afinar el oído, porque la Biblia dice que los que siguen, las ovejas que siguen al pastor, son las que escuchan su voz. Y cuando el Señor, esa pequeñita voz que no es tan fuerte y tan constante, empieza a sonar y yo empiezo a luchar, no porque es que a mí me dijo la hermana que no, que él tenía que mirar cómo se defendía, que ya era grande, o no, porque es que, o sea, me baso en las experiencias de otros, tomo decisiones en base a otras cosas, pero hermanos, necesitamos buscar al Señor profundamente, profundamente, y ser como, con esa disposición como Cornelio. Cuando hay oración profunda, cuando hay búsqueda de Dios, hermanos, el Señor se manifiesta y si usted, y cuando hay esa, es que la voz del Señor se siente, se percibe que es diferente. Hermanos, no seamos reacios, hagámoslo, hagámoslo. Si usted está luchando con una situación en su hogar, no desista, oren al Señor, clámenle al Señor. Y si el Señor le indica qué hacer, no sienta miedo, hágalo, hágalo, que Dios no se equivoca. Y antes de despedirnos, quiero contarles una pequeña experiencia. Hace como unos 3, 5 o 4 meses, no sé, estábamos orando al Señor por algo y teníamos como dos opciones y el Señor, Jaime escuchó que el Señor le dijo, es tal cosa. Y entonces Jaime me contó, me dijo, mamá, mire que tuve como esta percepción, este sueño, y que el Señor me decía esto. Y nosotros veíamos eso como imposible, y yo, pero verdad, y yo, pues bueno, pues espera. Veamos más segura la otra opción siempre. Sí, o sea, humanamente decíamos, no, la otra opción es que esta es la más viable, pero el Señor dijo, no, hermanos, y como a los 3 meses o 4, así, mira, así, sin pensarlo, estábamos en una reunión de iglesia y una llamada y Jaime me dijo, Mayra, y yo, bueno, listo, pero uno se sorprende, hermanos, pero a veces lo que nosotros en nuestros conceptos religiosos o en los conceptos religiosos de otros creen que es lo mejor, a veces no es lo mejor. Solamente queremos invitarles a que busquemos como buscaba Cornelio al Señor, orando y clamando. Él no tuvo la excusa. Ah, no, es que yo como soy una persona con cargos en el gobierno, yo soy una persona importante porque yo acá soy un general, bueno, soy un hombre, un centurión, o sea, yo no soy cualquier cosa, no, hermanos. Imagínense, una persona con un cargo público, con toda la posición que tenía, pero tomó la decisión de creerle al Señor. Y creo, hermanos, que nosotros necesitamos aprender a desarrollar nuestra fe, a confiar en las cosas pequeñas para que cuando lleguen las grandes no se haga difícil. Así que el Señor nos ayude, el Señor nos habla todo el tiempo. A veces necesitamos afinar estos oídos para que podamos empezar a percibir más claramente su tono, porque es un tono suave, es un tono ante más oración y más búsqueda va a ser más clara. Así que bueno, hermanos, el Señor nos dé su bendición. Gracias por esperarnos estos minutos que nos estuvieron esperando y gracias también por recibirnos en este momento. Por eso murió esa experiencia. Como cuando hay oración, el Señor se manifiesta. Mi Padre Dios dijo y se obedece. Y el resultado es bendición.